pues nos empezamos a encontrar cosas realmente asombrosas. Por ejemplo, cosas que no habíamos visto nunca. Nos dicen, bueno, pero esto es el cambio climático, pero entonces no digan calentamiento global. O sea, aquí hay algo que nos están contando de una manera totalmente extraña. Luego encontramos que la Antártida, esto fue ahora hace poquito, el año pasado creo. La Antártida recupera su hielo en el National Geographic. Esto lo podéis buscar por internet perfectamente. En el Ártico, agosto de 2012, agosto de 2013. Y diréis, no, pero esto es una fotografía trucada y todo eso. Bueno, pero sale en el Fox News el 9 de septiembre de 2013 que el hielo ártico ha aumentado un 40% entre agosto de 2012 y agosto de 2013. ¿Qué pasa? Luego volvemos. Otra persona más en el Parlamento Europeo, que es Nigel Farage, que es un eurodiputado inglés, que dicen que es ultraderechista, pero bueno, en este momento fue con una información fiable y estuvo pidiéndole explicaciones a Barroso en el Parlamento Europeo. Y eso también fue el 11 de septiembre de 2013. Otra fotografía más, el hielo de la Antártida en este caso, el 19 de septiembre de 2014. Cambio climático, aumenta el hielo de la Antártida, ¿cómo? ¿No era calentamiento global? ¿Ahora aumenta la Antártida? No lo sé. Desafiante glaciar argentino crece pese al calentamiento global. Sin embargo, estuvimos en una conferencia de un climatólogo aquí en Alicante hace unos meses y este climatólogo decía que los glaciares todos están disminuyendo su cantidad de hielo. Sí, hay muchos que sí, pero en este caso no. Pero este climatólogo dijo que este glaciar argentino, que es uno de los más importantes, estaba disminuyendo, en realidad está aumentando. Y esto también es una información, bueno, esto es del 2009. La temperatura del mar tampoco sube desde hace más de 10 años. Esto también es de Antonio Uriarte, un especialista también de la climatología de San Sebastián, de aquí de España. Luego aquí también tenemos los niveles de extensión de hielo, ¿vale?, por año. Este es en tiempo y esto es en cantidad. Que vemos que todas más o menos se mantienen, no hay grandes diferencias entre pérdidas y aumento de la capa de hielo. Bueno, aquí sí tenemos, es verdad que hay cosas extrañas que están pasando en la atmósfera, ¿no? Inundaciones en Granada, de las cuales nunca se habían visto, granizo en La Coruña, que tampoco se había visto nunca, sequías históricas aquí, que nunca ha pasado. Bueno, sí, sabemos que aquí en la zona nuestra no es que haya mucha cantidad de agua, pero bueno, cuando tiene que venir la época de gota fría no ha caído ni una sola nube, ni una sola gota, perdón. Y esto es lo que nosotros tendríamos que ver un día normal, con este color del cielo, no esto. Cuando veamos esto, un avión con esto aquí y un cielo totalmente extraño, puede ser, estos son cirros, ¿vale? Pero pueden se pueden ver una vez cada 10 días, cada 15 días, no todos los días. Cada vez que entran nubes, cada vez que entran frentes, se ven este tipo de nubes. Luego diréis, bueno, pero estás loco. Esto lo dices tú porque se te ocurre. No. Hay muchísima gente, hay muchísimos científicos, inclusive presidentes, que están hablando de este tema. Bernard Island, por ejemplo, es un hombre que es un físico de la Universidad de la Columbia de Estados Unidos, que fue uno de los que fabricó el HARP, que es un sistema de antenas que ahora explicaré un poquito, que lo que hacen es, supuestamente lo que hacía era estudiar la ionosfera, ¿sí? Pero en este caso, este hombre dijo que esas antenas no estaban siendo para estudiar la ionosfera, sino que para modificar básicamente el clima o hacer geoterrorismo. Luego aquí el subcomité del Senado de Estados Unidos también hay un vídeo muy interesante en internet que habla sobre la guerra climática, que tiene muchísimos informes. Luego el Dr. Michio Kaku, que es bastante conocido también, admite la manipulación del clima por el gobierno de Estados Unidos en CBS News, que los entrevistadores estaban locos porque no sabían ni qué hacer cuando les comentaba eso. Václav Klaus, este es el expresidente de la República Checa, que también estuvo haciendo declaraciones en el año 2013 con respecto a la manipulación que existe detrás del calentamiento global. Ecologistas en Acción, el 19 de mayo de 2014, hablan en una entrevista, en una exposición, que estaba habiendo una manipulación, no una manipulación, había
no me sale la palabra. La desinformación respecto a las estelas químicas que se ven en el cielo, que ahora explicaremos un poquito más de eso. Y Domenico Silipotti también, que es un senador de Forza Italia también, hizo una comparecencia también en el Parlamento italiano sobre este tema. Luego en Bélgica también hay un grupo que es el Grupo Belfort, que elaboró un estudio realizado por 300 científicos basado en la manipulación climática, que se llamó el caso Naranja, y fue entregado al Parlamento Europeo, pero claro, de eso no trasciende nada. Luego Ted Gunderson, que fue un ex jefe del FBI, también denunció esto, y en el Parlamento de Canadá también se ha hablado del tema. Y luego también está Kristen Megan, Hildegard Steininger, Sophia Marston, Russell Blaylock, que son médicos, científicos, biólogos, neurocirujanos en este caso, que todos están hablando de todo lo que está pasando. No nos metemos demasiado en lo que dice cada uno porque es demasiado, hay muchísima información, entonces hay que extractarla bien para que sea más didáctico también. En el 2007 Rosalind Peterson, que era la presidenta de la Coalición de Defensa de la Agricultura, en una conferencia internacional sobre el cambio climático en la ONU, dijo que hay en marcha programas de modificación climática que causan cambio climático. O sea que el cambio climático está siendo generado en realidad. Que hay un cambio climático natural, pero que luego por detrás hay gente que se está dedicando a eso. Y diremos, bueno, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Quién puede estar interesado? Ahora lo veremos. Fabio Mini también, que era un ex comandante de la OTAN, también habla de la guerra climática. Y aquí está el expresidente de la República Checa. Luego, decimos, bueno, pero no existe ni la tecnología ni hay documentos. Sí los hay, sí los hay. Por ejemplo, en 1966 hay un documento en el que habla sobre la modificación del clima, el control en Estados Unidos en el año solamente 1966. Pasaron ya bastantes años. Y luego hay un documento de la ONU, que es una convención que fue firmada en octubre del 78, y los objetivos de esta resolución eran salvar a la humanidad del peligro de la utilización de un nuevo tipo de armamento, y hablaba de la manipulación del clima. Bueno, otro documento, este ya es un documento militar que habla sobre el clima como multiplicador de la fuerza, obtener el clima en 2025. Bueno, la traducción no es literal, ¿no? Las ventajas de modificar el clima para ellos, ¿cuáles serían? Perfectamente alterar la moral del enemigo, inducir sequías, impedir el suministro de agua, interrumpir comunicaciones de radar, desmantelar o destruir radares y sistemas de comunicación. El objetivo, modificar el clima de modo sistemático, global y en tiempo real, ya que será un multiplicador de fuerza para lograr los objetivos militares. Y esto es un documento del año 1996, que está traducido al español y todo. Luego hay informes presentados también en el Parlamento Europeo. Luego también tenemos una lista de patentes, porque dice, bueno, pero la tecnología para implementarlo, porque puede haber documentos, pero de ahí a poder implementar la tecnología, ¿cómo se va a poder implementar la tecnología? Pues mira, 139 patentes, de las cuales conocidas, pero hay por lo menos 160 o 170 en las redes sociales que se pueden ver, y todas estas patentes se pueden utilizar para modificar el clima. De ahí a que se aplique o no es otra cosa, pero que las patentes existen. Una de las patentes voy a nombrar, porque iba a nombrar la 139, pero creo que nos van a echar aquí antes, ya no es muy pesado el tema. Hay una de las patentes que es una patente muy interesante porque se llama la patente Welsbach, que es para la siembra estratosférica, para la reducción del calentamiento global. Pero qué paradójico, esto es reducción del calentamiento global, pero la patente describe cómo poner partículas metálicas de aluminio y bario en el combustible de reactores. ¿Pero qué estamos todos locos aquí? No sé. Entonces, nos tenemos que quedar con esto, esto es un dato importante. Las partículas metálicas de aluminio y bario en el combustible de reactores. Vamos a quedarnos con eso. Antecedentes de la manipulación climática. Es que me costó un rato hacer esto. Parece que no, pero hacer un PowerPoint es trabajo, ¿eh? Bueno, luego tenemos la guerra de Vietnam. Donde 12 millones de litros de defoliantes sobre las zonas rurales de Vietnam en un intento de privar al Vietcong de la cubierta vegetal y alimentos. Esto era Agente Naranja. Luego te dicen que esto no existe. Los chemtrails o los chemtrails o las estelas químicas dicen que no existe. ¿Y entonces por qué salen de un avión? Bueno, no, que es un avión militar, pero la tecnología existe para que se pueda fumigar, ¿no? Pues perfecto, entonces ya tenemos un antecedente. Esto es como
como un abogado, ¿no? Cuando alguien ha hecho un proceso y ha tenido un problema y ha podido salvarse de ese problema por algo, pues hay antecedentes. Pues en este caso también ya tenemos antecedentes. Luego tenemos también la operación Popeye, que fue Pop-Eye, separado con un guioncito. También fue una operación que fue desclasificada en el año 74, o sea, fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos, donde lo que se intentó hacer aquí fue una siembra de nubes, generar más cantidad de agua, para inundar y anegar todas las vías que tenían los vietnamitas para contactarse entre sí, para evitar que pudieran tener abastecimiento entre ellos. Luego, sabemos que la ionización y las precipitaciones van de la mano. Por ejemplo, las antenas, un móvil tiene una energía muy bajita para que no se pueda producir una tormenta, pero sí con dispositivos realmente interesantes que puedan enviar energía hacia la ionosfera y hacia la estratosfera, se puede modificar la ionización de las nubes y puede evitar que todas esas moléculas de agua se vayan juntando y puedan producir una precipitación. Entonces este también es otro antecedente. ¿Por qué? Porque a través de dispositivos electromagnéticos se puede modificar el clima también. La geoingeniería, porque ahora hay una teoría oficial que la geoingeniería es para reducir el calentamiento global, porque ahora lo quieren implementar, porque en junio de 2013 se reunieron en Berlín ingenieros del clima para hablar sobre este tema. Pero claro, en los medios de comunicación este tema no trascendió. Pero hay documentos y hay gente, y había cientos de científicos del clima allí. Y hablaban de implementar o no la geoingeniería. Pero claro, nosotros no nos cuentan eso. Nosotros lo sabemos porque obviamente estamos en el tema y lo estamos investigando. Entonces dicen que la geoingeniería es para aplicarse para eliminar y disminuir el dióxido de carbono y para la gestión de la radiación solar, para que no haya tanto sol y para que no aumente la temperatura, ¿no? Pero claro, si sabemos que el dióxido de carbono es un gas que en realidad no es nocivo ni en realidad es perjudicial, y además que es natural, es un gas natural, que producen los océanos, lo reabsorben los océanos, los producen las plantas y lo reabsorben. El mayor reabsorbente de dióxido de carbono es el mar. Entonces, ¿por qué quieren aplicar la geoingeniería? Entonces, por científicos serios, esto está desestimado. Y por otro lado, la gestión de la radiación solar. Pero claro, si tenemos una baja actividad solar, ¿para qué lo vamos a aplicar? Sin embargo, lo quieren imponer y lo quieren imponer. Y todos los días debéis prestar atención. Todos los días en la tele nos hablan de cambio climático, excepto hoy y ayer que estaban con lo que pasó en París. Pero si no, todos los días nos hablan de cambio climático, continuamente metiéndonos en la cabeza cambio climático, cambio climático, cambio climático. Y no es tan grave el cambio climático natural, sí es grave la manipulación climática. Quiero ser reiterativo, pues soy un poco pesado, pero quiero ser reiterativo para que se entienda. Entonces, ¿cómo se aplica la geoingeniería? A través de la inyección de aerosoles mediante estelas de aeronave y a través de dispositivos electromagnéticos. Y diréis, vale, pero ¿qué relación tiene uno con otro? La relación es muy simple. Aquí tenemos los aviones, pueden largar aluminio, bario, estroncio y polímeros. Luego aquí tenemos los dispositivos, aquí tenemos una nube muy bonita de las que hace mucho que no veo. Estos dos dispositivos, tanto la aplicación de aerosoles como los dispositivos electromagnéticos al interactuar con las nubes, lo que pasa es que tanto el aluminio como el bario, sobre todo el aluminio, absorbe, es como el polvo de talco. Si nosotros tenemos vapor de agua o tenemos un poquito de agua y le echamos talco, absorbe la humedad, ¿no? Bueno, en este caso hace exactamente lo mismo, absorbe y deja un cielo así. Cuando veamos estelas de estos aviones larguísimas y haya nubes así como esta, prestad atención. Vais a ver que las nubes terminan todas así, todas. Sobre todo las nubes altas, las bajas cuando empiezan a formarse más o menos se mantienen, pero las altas terminan totalmente deshechas. Y por otro lado, también estas nubes pueden ser modificadas con ondas escalares, que son cuando nosotros vemos nubes totalmente lineales en el cielo, que nunca hemos visto, porque yo ahora tengo 40 años, pero cuando era pequeño estas nubes no las veía. Estas nubes no las veía. A ver, se veían cirros, pero eran poquitos, no había mucho, era un día cada tanto. Luego, si vemos estelas raras en el cielo, esta es una fotografía de la NASA, pero lo que